A partir del 1 de septiembre pasado, los mexicanos tenemos un nuevo poder judicial. Sí, hubo elecciones el 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros. Se eligieron también magistrados del Tribunal de Disciplina y bueno, todo ese sistema empezó a funcionar el pasado 1 de septiembre. Integralia, una consultora muy respetada en nuestro país, ha publicado un análisis sobre lo que está sucediendo en el Poder Judicial en estos momentos y me es muy grato tener en este programa a Carlos Ramírez Fuentes, Carlos Ramírez F., así lo conocemos todos los que lo leemos, socio de Integralia Consultores y bueno, pues un analista político y económico muy importante de nuestro país. Carlos Ramírez F., para decirlo exactamente como te firmas. En primer lugar, llevamos apenas un mes, es muy difícil juzgar a un nuevo sistema judicial en apenas un mes, pero ¿qué están viendo ustedes en este informe? ¿Qué están viendo en el funcionamiento de los nuevos jueces y magistrados? El informe trata de retratar, Sergio, digamos, la nueva organización del Poder Judicial, porque es completamente novedoso el esquema, digamos, de este nuevo Poder Judicial. Entonces, ¿qué estamos viendo? Primeros pasos, 30 días. Estamos viendo un Poder Judicial desordenado. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia claramente no tienen la experiencia, incluso los conocimientos para muchas de las actividades que se realizan ahí. Dos, estamos viendo jueces a lo largo de todo el país sin suficiente capacitación y entendimiento del rol que tienen hoy como nuevos jueces. Muchos de estos, bueno, todos electos, sin experiencia previa. Y en resumen estamos viendo una curva de aprendizaje que se esperaba iba a ser elevada, pero que está resultando, me atrevería a decir, incluso peor de lo que se esperaba. Bueno, he visto, ya no hablemos de los ministros o magistrados, he visto algunos videos de jueces que claramente no tienen ni idea de lo que están tratando de decidir. Se ve que no han leído el expediente, pero que tampoco conocen la ley. Qué grave. Se advirtió desde el día 1. El riesgo de este modelo electoral de elegir a jueces, magistrados y ministros iba a ser elegir gente que no tenía la experiencia y el conocimiento necesario. Y es exactamente lo que está pasando. Es decir, no hay ninguna sorpresa, Sergio. Esto se advirtió. Y el primer mes está resultando tal y como lo observaron y lo detectamos desde un inicio aquellos que nos dedicamos a esto. Entonces, me temo que la consecuencia de esto, Sergio, va a ser primero una curva de aprendizaje muy larga, en donde el factor justicia, si antes era lento en su proceso de decisión, ahora va a ser potencialmente más lento. Pero han puesto una serie de restricciones al tiempo en que se puede ver un asunto. Por ejemplo, 6 meses, temas en la Suprema Corte de Justicia, pero tengo entendido que hay toda una serie de límites en materia de tiempo. Mi temor es que pues sí se den los fallos a tiempo, pero que sean fallos que no correspondan a la ley o que no hayan tenido pues una buena revisión y una buena decisión. Sí. Lentitud en el sentido de que muchos casos van a quedar relegados. Con esta nueva lógica de vamos a atender lo urgente y dejar de lado lo no urgente va a quedar completamente relegado. Pero lo no urgente es urgente para quien está demandando o quien está siendo demandado, ¿no? Efectivamente, lo no urgente, el problema es quién decide qué es urgente y qué no es urgente. Pero como bien dices, el riesgo mayor es la improvisación. El riesgo mayor es las decisiones, pues ciertamente sin un fundamento técnico jurídico, que es fundamental en decisiones de este orden. La Suprema Corte de Justicia, la nueva Suprema, sus 9 ministros, hemos visto ya algunas señales de cómo van a decidir. Y preocupa, Sergio, que las decisiones se tomen, como se advirtió también, con un criterio eminentemente político, eminentemente, entre comillas, social, siendo que la función de un ministro, de un juez, es hacer valer la ley, cumplir la Constitución y, por supuesto, establecer y cumplir sus decisiones en función de lo que está establecido en la ley. ¿Me puedes dar algunos ejemplos de qué has visto que te ha preocupado? Me preocuparon las discusiones que hubo la semana pasada en la Suprema Corte referente a
a los temas de minería, a los temas, digamos, de proyectos de infraestructura y el rol, digamos, que tienen las comunidades en esas zonas para poder determinar si, ahora sí que si apoyan o no apoyan un proyecto. Las señales que está mandando la Corte es que las decisiones se van a tomar con un criterio no de garantías individuales, sino de garantías colectivas, Sergio. O sea, si una empresa minera cumple con todos los requisitos de ley, quiere invertir, pero pues no reparte dinero, digamos, entre una colectividad, entre una comunidad indígena, entonces no se le va a permitir hacer la inversión. Esto va a hacer que desaparezca la inversión en muchas actividades, como la minería. Pues el resultado, y ese es un ejemplo, pero otras preocupaciones que están sobre la mesa es las decisiones que se van a tomar en materia fiscal, en materia laboral, en materia medioambiental, decisiones que son muy importantes para que haya inversión. Es decir, si no tienes tu garantía como empresa, como individuo, de que se van a respetar tus derechos individuales en materia fiscal, laboral y medioambiental, muy probablemente tendremos un problema de inversión los próximos años. No se va a notar en el sentido de que en un principio. En un principio, pero las cifras van a estar muy lentas, Sergio. Ya lo estamos viendo, la inversión está 5% abajo este año de lo que estuvo el año pasado. Y en construcción 17% en el mes de julio en comparación con julio de un año antes. Efectivamente, esto no es casualidad. El gobierno busca achacar estas cifras negativas a factores externos, pero en realidad... Que tampoco el factor externo es favorable. No lo es y ciertamente está incidiendo en las decisiones de inversión, pero también el factor doméstico. Y el factor doméstico es la incertidumbre que genera este nuevo Poder Judicial. ¿Cómo va a resolver? ¿Qué tipo de decisiones va a tomar? ¿Se van a respetar los derechos individuales o van a prevalecer los derechos colectivos? La colectividad por encima de la individualidad. Lo que nos dice la historia sobre los derechos colectivos es que los derechos colectivos son de quien logra manipular a la colectividad, de manera que no es una buena señal. No es una buena señal porque, como bien dices, definir cuál es ahora sí que lo correcto desde el punto de vista colectivo, pues es muy difícil. Generalmente lo que prevalecen es intereses colectivos por encima de intereses individuales. Los intereses de los líderes del colectivo. Los intereses de los líderes del colectivo. Hay una parte del informe, del reporte de Integralia, que trata sobre el tema pues, del dinero del Poder Judicial. Y se señala pues, que le han venido recortando recursos al Poder Judicial. Lo que a mí me han dicho siempre los jueces es que están ya viviendo con una precariedad muy complicada. Que no hay el número suficiente de jueces, por lo menos en comparaciones internacionales, no hay los elementos para que se pueda hacer un buen trabajo, faltan recursos por todos lados. ¿Qué significa el que en aras de una austeridad que se ve que se aplica a este Poder Judicial nada más, pues vayamos a tener un Poder Judicial todavía más depauperado? Mira, así ha sido en todos los temas torales del presupuesto. Es decir, salud, educación, infraestructura, seguridad, han sufrido los últimos 7 años, ya sea un estancamiento o un recorte presupuestal muy importante, Sergio. Bueno, energía tuvo un aumento del 86%. Quitando las prioridades, digamos. Eso es para el rescate de Pemex, ¿no? La mayor parte es para el rescate de Pemex. Sabemos bien que el presupuesto se ha redirigido principalmente a transferencias directas, a Pemex y al pago de la deuda y a pensiones. No hay más. Todo lo demás ha sufrido. En el ámbito judicial, lo preocupante es que el Poder Judicial anterior, digamos, el que ya se fue, dejó listo el presupuesto correspondiente al año 2026. Se mandó así a la Cámara, pero rápidamente el Ejecutivo, la presidenta, ya dijo: no se preocupen, vamos a recortar el presupuesto del Poder Judicial como si fuera algo bueno. ¿Es facultad del Ejecutivo recortar el presupuesto del Poder Judicial? Por supuesto que no. Pero claramente el partido en el poder, el partido mayoritario, tiene el control absoluto y puede determinar la asignación presupuestal y puede recortar
el Poder Judicial. En las épocas anteriores, antes del 2018, el Poder Judicial mandaba un presupuesto y el Ejecutivo lo que hacía es tratar de respetar al máximo ese presupuesto, porque reconocía que el Poder Judicial, como un tercer poder y contrapeso, era muy importante para todo, para la economía, para la sociedad, para todo. Bueno, lo que ha pasado en los últimos años es que manda el Poder Judicial su presupuesto, hay animadversión en contra del Poder Judicial y lo recortan de manera severa. Y este recorte que se avecina ahora que se apruebe la ley de ingresos y el presupuesto de egresos va a ser muy peligroso porque está ocurriendo en un momento en donde está naciendo este nuevo Poder Judicial, requiere apoyo. Ya vimos el número de asesores que tienen los nuevos ministros de la Corte, porque como necesitan apoyo, pues, se han tenido que rodear de gente que sabe. Aunque es la ponencia, ¿no? O sea, cada ministro tiene que tener un equipo para hacer la ponencia, ¿no? Tiene que tener un equipo. Lo que hemos visto con los 9 ministros nuevos es que están recurriendo a ponencias más grandes, es decir, están recurriendo a más gente para poder apoyar sus decisiones. En fin, es peligroso este recorte porque ocurre en un momento en donde está surgiendo este nuevo Poder Judicial. Y me temo que no se va a tentar el corazón el Poder Legislativo. Nos vendieron la reforma judicial diciéndonos que iba a haber mejor y más justicia en nuestro país, que ahora la justicia sí va a alcanzar a los más pobres. ¿Eso es lo que podemos prever con el nuevo sistema de justicia? Mira, es muy temprano, hay que reconocer que esto ciertamente no lo vamos a ver ni en el primer mes, quizá ni en el primer año, pero es previsible que lo que termine pasando es que el Poder Judicial, sus decisiones, reitero, estén orientadas a dar cabida o a dar satisfacción social. Es decir, o sea, lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Lo legalmente correcto. Efectivamente. Entonces, si un caso suena desde lejos como justo, las decisiones van a estar orientadas hacia allá. Déjame ponerte un ejemplo muy concreto, Sergio. Hace unos días hubo una manifestación fuera de la Suprema Corte de Justicia de un grupo de pensionados ex trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reclaman que se les entregue el dinero que tenían en su Afore. La ley establece claramente que ese dinero que tenían en su Afore no les corresponde porque tienen un sistema pensionario muy generoso y muy favorable, del cual ya están recibiendo recursos. No podían tener 2 pensiones. La ley es muy clara, dice lo del Afore no, únicamente una pensión. Bueno, pues fueron a reclamar a la Suprema Corte, los recibieron los ministros y dijeron, vamos a evaluar su caso. Así debe de haber cientos de casos que pueden reproducirse y si esta Suprema Corte empieza a fallar y a decidir con esa lógica, otra vez, entrecomillado, social, colectiva, puede volverse un tema muy peligroso para las finanzas públicas y sobre todo para la inversión y el crecimiento económico. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Carlos Ramírez F., socio de Integralia Consultores, el que nos hayas ayudado a entender este tema. ¿Dónde podemos consultar este reporte? Está disponible en nuestra página de internet, integralia.com.mx. Pues Carlos Ramírez F., gracias por esta conversación. A usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.